Hola, buen día. ¿Cómo andan? Espero que todos estén bien, cuidándose y haciendo la tarea de historia. Eh, Les tenía que haber subido este video ayer, pero hubo problemas técnicos. Ya están resueltos. Bueno, les comento un poco lo que les quería contar en el video. Nosotros estuvimos trabajando la Isa Peña en la tarea anterior. Bueno, la ley Peña permite el voto obligatorio y secreto, que hace esto que deje de haber fraude, lo cual pone en jaque al sector oligárquico, que era el sector que detentaba el poder hasta ahora en la Argentina. La clase alta, el sector oligárquico, detentaba el poder y no permitía la participación política de las clases bajas o las clases medias, más que para su propio interés, para que los votaran a ellos y ellos pudieran seguir gobernando siempre en beneficio de la clase alta. Bueno, en un momento la presión política hace que tenga que salir la ley Peña, sale la ley Peña, y eso permite que aparezca la representación política de sectores medios y bajos, por parte de un partido que era bastante nuevo, que es el Partido Radical, y este Partido Radical lo que hace es representar a los sectores más bajos, pero a la vez no transforma la estructura productiva de Argentina. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Qué quiero decir cuando beneficia a los sectores más bajos? Por ejemplo, hay conquistas para el sector laboral, hay conquistas con respecto a la jornada laboral de 8 horas, se establece el pago de horas extras, se establece el pago de los seguros para accidente de trabajo, algunos beneficios que para los trabajadores de la época eran un montón. O sea, acordémonos que estamos hablando de el año 1916. Todavía no hablamos de vacaciones ni jubilaciones, todo eso se va a conseguir, se va a conquistar mucho después. Pero bueno, estas conquistas para la clase trabajadora son un montón y eso hace que la clase trabajadora tenga un fuerte apoyo para con Irigoyen y con el Partido Radical. Además, también se ve beneficiada la clase media. La clase media recién surgida en la Argentina porque son los profesionales, médicos, abogados, eh, profesores, contadores, eh, otro tipo de profesionales de formación universitaria que a través de el personalismo, que era una práctica que realizaba el Partido Radical, era que por medio de algún contacto político esos profesionales conseguían un trabajo en el Estado. Esta práctica es criticada hasta el día de hoy, eh, pero permitió que los hijos de los inmigrantes que habían podido profesionalizarse, que habían nacido en Argentina y gracias al trabajo de su padre podían haber ido a una universidad y recibirse, fueron los que pasaron de ser clase media, de ser clase baja a clase media. Entonces acá apareció la posibilidad de un ascenso social, lo cual para la época también era un montón y era muy novedoso. Entonces estos dos sectores, medios y bajos, van a apoyar al radicalismo. Dentro del radicalismo hay divisiones porque hay quienes se oponen a esta práctica de el personalismo, de la entrega de puestos de trabajo. Eh, y ahí se da una disputa entre radicales personalistas y antipersonalistas. Eso yo se los dejé en el trabajo para que lo investiguen un poco ustedes. Lo googlean así, como se los digo, radicales personalistas versus antipersonalistas o radicales personalistas y antipersonalistas. Lo pueden googlear, lo pueden youtubear sería, eh, porque directamente pueden ver un video que sea explicativo del tema. Pero lo que les quería explicar, que dije que al principio, y lo voy a retomar ahora, es el hecho de que si bien Irigoyen le da beneficios a sectores que hasta ahora no eran tenidos en cuenta para nada, no modifica la estructura productiva del país. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina va a seguir siendo un país agroexportador.
Agroexportador quiere decir un país que produce granos, produce carne y la exporta. No va a producir otra cosa, no se va a transformar en un país industrial, no va a competir con los grandes países industriales, va a seguir, yo siempre doy el mismo ejemplo, nosotros vendemos la lana por 5 pesos y compramos el suéter por 40. ¿Por qué no hacer el suéter, no? ¿Se entiende lo que digo? Eh, Nosotros vendemos la materia prima y compramos el producto terminado. Cuando si vendés la materia prima, claramente podés hacer el producto. El problema es que para eso hay que aplicar una serie de políticas que tienen que ver con el desarrollo de la industria y Alfonsín no, Irigoyen no se ocupó de eso. No se ocupó de intervenir el sector agroexportador. De hecho, vamos a ver en la próxima actividad que Irigoyen siempre intervino a favor de los trabajadores en los conflictos salariales, por ejemplo, menos en aquellos que afectaban al sector agroexportador. Por ejemplo, si había un reclamo de los trabajadores de un frigorífico y ese frigorífico exportaba la carne, Irigoyen no les iba a permitir hacer la huelga o no los iba a favorecer en la huelga, iba a favorecer al dueño del frigorífico. Si había un conflicto no sé, en el gremio de los panaderos, sí que los iba a favorecer por ahí, porque es algo interno, es algo nacional. En cambio, todo lo que tenía que ver con la posibilidad de que se exporte, el presidente no lo modificaba, no lo intervenía, permitía que siga de la misma manera, que el orden sea el mismo. Y nosotros vamos a ver 3 conflictos que son clave en la presidencia de Irigoyen, que son la Patagonia Rebelde, eh, los talleres Bacena, que es la Semana Trágica, y la Forestal, que es sobre la producción de carbón, de leña y carbón. En esas movilizaciones de los trabajadores, el presidente reprimió a los trabajadores. Hizo lo contrario de lo que hacían el resto de los conflictos. Pero bueno, eso será otro tema. Quiero aclarar una cosita de las actividades. En las actividades yo les pedí, en el punto número 1, esperen que está prendiendo la otra compu, en el punto número 1 lo que les pido es que me expliquen por qué el gobierno radical no pudo modificar el modelo agroexportador que imperaba en la Argentina en 1916. Es lo que les acabo de contar. Después les pido que redacten un breve texto sobre las características del gobierno de Irigoyen. Acá no les pido un punteo, no les pido una copia textual, quiero que hagan un relato. Esto que estoy haciendo yo, bueno, eso quiero que hagan. Quiero que me expliquen cómo era el gobierno de Irigoyen. Quiero que me expliquen si favorecía a un sector, a otro sector, si había cosas que modificó, si había cosas que no iba a modificar, si tuvo algún conflicto interno, personalistas, antipersonalistas. Pueden aportar su opinión también, porque en esto de explicar qué es el proceso del radicalismo, uno puede también aportar su opinión. Era ambiguo, era conciliador, era negociador o no negociaba. Bueno, eso van a ver en la información que hay, que negociaba, que se preocupaba por la política universitaria, que se preocupaba por la política laboral. También está esto de que entregaba puestos de trabajo como si él fuese el dueño del Estado, lo cual es criticable o no, depende de la opinión que tenga cada uno. Y en el punto número 3 pregunto, ¿qué es el personalismo? ¿De qué se lo acusa a Irigoyen y a su gobierno? Lo van a tener también, lo tienen en las fuentes. Yo les puse 2 hojitas del libro que usamos nosotros no me acuerdo de qué editorial es. Y les puse un videito de YouTube que es muy breve, pero explica muy bien. Y bueno, y usen este video, pero después todo lo que quieran buscar ustedes como fuente lo pueden usar. Si tienen alguna duda me preguntan por el Classroom, si sirve, si no sirve, si respondieron bien, si respondieron mal. Así que bueno,
nada, pónganse a hacer eso, ya son 10 minutos, es un montón de tiempo. Eh, Cuídense y nos vemos en el Zoom de la semana que viene, que lo voy a poner ahora en el Classroom. Un saludo.